Jesucristo. Hoy tenemos, ¿verdad?, como título del pequeño estudio o pensamiento, el título La peor pandemia, amén, que es el pecado. El pecado es la peor pandemia, amén, peor que el coronavirus, peor que cualquier pandemia que pueda afectar al mundo entero. Gloria sea el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El libro de Éxodo, gloria sea al Señor. Éxodo, capítulo 12, versos 12 y 13, dice la palabra: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Se le afirmó que eso iba seguro. Amén. Y lo selló con su nombre. Yo, Jehová. Y el verso 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas que vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. He tomado esa porción para titular: la peor pandemia es el pecado. Por vía de introducción, quiero dar médicamente, ¿verdad?, una breve definición a unas palabras que en estos días resaltan médicamente. Por ejemplo, ¿qué es un virus? ¿Qué es una epidemia? ¿Qué es una pandemia? ¿Y qué es una plaga? ¿Verdad? En estos días, en estos momentos, pues esos términos salen a la luz, ¿verdad? Y yo quiero tocar brevemente qué es cada una de esas cosas, según, amén, los diccionarios académicos, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Un virus es un agente infeccioso que se propaga en la célula. Es una partícula infecciosa que se propaga en la célula. Esto es un virus, ¿verdad? Y una epidemia es una enfermedad que ataca a un gran número de personas o animales en un mismo lugar a un mismo tiempo. Eso es una epidemia, ¿verdad? Si se hubiera quedado, ¿verdad?, esa pandemia o esa epidemia en China, fuera una epidemia a nivel nacional, pero en el momento, ¿verdad?, que pasó a otros lugares, como hoy en día lo estamos viendo a nivel global, a nivel mundial, ya no es una epidemia, es una pandemia. Gloria sea al Señor. Una pandemia es una epidemia a nivel mundial, ¿verdad? Se comienza con una epidemia, ¿verdad? Y luego pasa a una pandemia como lo que estamos nosotros viendo. Eso comenzó allá en la China y luego ha pasado por todo el mundo, ¿verdad? Ya se pasó de epidemia a una pandemia. Gloria, una plaga, ¿verdad?, es un daño o desgracia que afecta a una gran parte de una población. Por ejemplo, la Biblia habla una plaga de langosta, ¿verdad? Cuando venía esa plaga, afectaba un área del lugar, ¿verdad? Y destruían todo, como hoy la plaga de la drogadicción, que hay que erradicarla, hay que exterminarla, hay que sacarla, ¿verdad? Son plagas dañinas. Gloria sea al Señor. Yo quiero en esta hora, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Yo quiero en esta hora hablar sobre la forma en que Dios castigaba al pueblo de Israel cuando estaban en desobediencia. Santo.
Lo castigaba en la forma de invasiones militares. Dios permitía, cuando el pueblo estaba en desobediencia, que vinieran otros pueblos, ¿verdad? Y invadieran la tierra de ellos y los sometieran a ellos. Pues eso eran formas del castigo de Dios, como pasó cuando llegó a los judíos allá a Babilonia, ¿verdad? Dios los azotó, Dios los castigó, gloria a Dios, con invasiones, ¿verdad? Porque ellos habían desobedecido la palabra del Señor. Otra de las formas en que Dios castigaba en aquel entonces era a través de sequía. Dios permitía que la sequía llegara, la agricultura no se produciera, los árboles no producieran. Amén. Había, ¿verdad? Una sequía que traía una hambruna, ¿verdad? Amén. Gloria hacia el Señor. La tierra no podía dar fruto. Gloria con la sequía. Y era forma, ¿verdad? Gloria a Dios, de Dios castigar a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Y otra de las formas en que Dios castigaba, azotaba a su pueblo, era a través de las plagas, ¿verdad? Las plagas. Y no solamente azotaba a su pueblo, sino que azotaba al enemigo, ¿verdad? Enviando plagas. Gloria sea al Señor. Cuando hablamos de plaga, la palabra plaga es sinónimo de enfermedad, de dolencia o de algo malo, ¿verdad? ¿Verdad? Y Dios permitía las plagas. Por ejemplo, nosotros encontramos la palabra del Señor en Génesis 12:7, que Jehová hirió a Faraón con plaga, ¿verdad? Porque quiso Faraón tomar la esposa del patriarca Abraham. Esto está en Génesis capítulo 12, verso 17. En el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 12 y 13, allí están las 10 conocidas plagas que Dios envió al pueblo de Egipto, ¿verdad? Por la dureza del corazón de Faraón y del pueblo. Dios le tuvo que enviar las 10 conocidas plagas, la plaga de sangre, ¿verdad? Que el río Nilo y todos los lugares se llenaron de sangre. Y la última plaga, que era la plaga de la muerte de todos los primogénitos, sean hombres o bestias, ¿verdad? Dios las iba a castigar. Era una plaga, ¿ve? Como castigo contra Faraón y el pueblo egipcio, ¿verdad? Pero según el versículo, los versículos leídos, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Le mandó una señal al pueblo obediente, para que se librasen de la plaga. Y fue como dijo el hermano Camacho hace unos minutos atrás, Dios le mandó, ¿verdad?, sacrificar un cordero, ¿verdad? Y poner la sangre en los dinteles, amén, de la puerta, para que cuando aquella noche pasara el ángel destructor, ¿verdad? A matar, amén, a llevarse a los primogénitos, donde estuviera la señal de sangre, el destructor, el ángel destructor, no entraría en aquel lugar. Dios envió estas 10 plagas, pero protegió a su pueblo obediente. Gloria a Dios, con la señal de la sangre de animales en el dintel de la puerta. En Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 16 encontramos, ¿verdad?, las plagas o los juicios que simbólicamente Apocalipsis los presenta como las trompetas y las copas, ¿verdad? En un estudio anterior nosotros armonizamos que tanto las trompetas como las copas están hablando de una misma cosa. Lo dice el capítulo 15, versículo 1, donde dice: ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Gloria sea al Señor.
¿verdad? Y encontramos a través del Antiguo y el Nuevo Testamento que el Señor enviaba plagas para castigar al pueblo y castigar a los enemigos del pueblo, y siempre le ponía una señal para que el pueblo obedeciera y pudiera escapar de esa plaga. Gloria sea al Señor. En Apocalipsis 18:4 dice: salid de ella, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Verdad? Dios aconsejaba al pueblo que saliera del lugar donde estaba para que no fueran partícipes de las plagas que Dios estaba enviando sobre aquel lugar. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, dice: traeré sobre él o ella las plagas que están escritas. ¿A qué se refiere eso? El Señor dijo que hay de aquel que añadiere al libro de las profecías o quitare, porque las plagas iban a venir sobre tales personas. Hay que tener mucho cuidado en quitar y en añadir a la palabra del Señor, porque el mismo Señor dice que traería plaga sobre él o sobre ella que hiciere estas cosas. ¿Verdad? Dios nos guarde, Dios nos cuide, ¿verdad? Por eso oramos al Señor para que Dios nos enseñe, nos dirija a entender su palabra, para no añadirle y para no quitarle. Gloria sea al Señor. Y hablando sobre la protección divina y las señales, que Dios siempre tenía una forma para que el pueblo mostrara su fe. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Usted puede decir que cree en Dios, pero si no obedece, su fe es muerta. Su fe es una fe teórica, y Dios quiere que haya muestra, que haya obra, que haya señales de la fe que nosotros estamos profesando, ¿verdad? En este tiempo, como dijo el hermano Camacho, y como están advirtiendo los anuncios del gobierno, ¿verdad? Y en todos los medios de comunicación, pues nosotros tenemos que someternos, pero sin perder la fe, sin perder la confianza en el Señor. Usted sométase y usted siga confiando en el Señor, siga obedeciendo al Señor. Está en su casa, ore. Está en su casa, póngase en comunión. No descuide su vida espiritual, no descuide su vida de oración. No se ponga a ver la televisión toda la noche. No, hermano, hay tiempo para ver televisión, pero hay que orar. Hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar a Dios, y más ahora, hermano, porque no lo estamos leyendo en un libro, lo estamos viendo con nuestros ojos. Amén. Estamos en medio de esta situación, de esta pandemia llamada el coronavirus, ¿verdad? Y nosotros pues tenemos que obedecer. Nosotros sabemos que desde que Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto hasta que lo llevó en la tierra de Canaán, ¿verdad? Dios mostró señales de protección, ¿verdad? Como acabamos de decir, la noche que fueron a salir, pues sacrificaron un cordero, pusieron la sangre sobre los dinteles y los postes de la puerta como obediencia a la palabra del Señor. Sabemos que el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra de Canaán, tuvieron muchos problemas, ¿verdad? Gloria a Dios, pasaron por problemas militares. Amén. Cuando el enemigo quiso levantarse, pasaron por problemas religiosos, cuando líderes querían tomar la posición de Moisés, ¿verdad? Como sacerdote, ¿verdad? Problemas religiosos, ¿verdad? Pasaron por distintos problemas, pasaron por problemas espirituales, cayeron en duda, cayeron en desconfianza y cayeron en ingratitud. La Biblia dice que después que ellos le pidieron a Jehová que le diera qué comer y qué beber, fueron ingratos,
¿verdad? Y Dios tuvo que enviar una plaga de serpientes ardientes, serpientes venenosas que comenzaron a morder al pueblo, a picar al pueblo, y ellos comenzaron a morir. Era una plaga tremenda, pero Dios dio señal, ¿verdad? De fe, era una señal de fe. No es para que se adore la serpiente, no es para que adoremos imágenes, sino que mandó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un asta y la elevara, y para que el pueblo que puede ser picado, mordido por la serpiente venenosa, cuando mirare, amén, a la serpiente de bronce, ¿verdad? Pues era sanado. Y ellos en obediencia, hermano Camacho, fueron sanados de la picadura, de la mordedura de la serpiente ardiente. De igual manera, nosotros tenemos la serpiente más grande, que es el diablo, ¿verdad? Nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor para que esta serpiente antigua, ¿verdad?, no nos destruya. Gloria sea al Señor, pero eso vino por causa de la ingratitud. ¿Cuánta gente ingrata hay en medio del pueblo del Señor? ¿Verdad? Gloria sea al Señor. Pero Dios le mandó una plaga, ¿verdad? La serpiente de bronce. No era para que adoraran una serpiente, ni para que tuvieran ninguna imagen. Fue lo que hubo en ese momento para probar la fe del pueblo. En los tiempos postdiluvianos, después del diluvio, el Señor puso la señal de los sacrificios de animales. Para tener cuidado Dios y bendecirlo, tenían que ellos sacrificar animales, ¿verdad? Para poder acercarse al Señor. Pero tenían que hacerlo en la forma de Dios, ¿verdad? No como lo hizo Caín. Caín lo quiso hacer a su manera y no le resultó. Dios no se agradó de su sacrificio. En los tiempos, ¿verdad? Gloria sea al Señor. En nuestros tiempos, pues ahora Dios lo que exige, amén, es el sacrificio de Cristo. Dios lo que exige que nosotros tengamos a Jesucristo, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Para que Dios nos guarde de toda plaga, de todo mal, de todo lo que pueda venir, que nos guarde de la pandemia peor. La pandemia peor es el pecado, porque la pandemia coronavirus destruye el cuerpo, pero la pandemia del pecado que ha arropado la humanidad no solamente destruye el cuerpo, sino que destruye el alma, destruye el espíritu. Gloria sea al Señor. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el virus del pecado comenzó allá en el huerto del Edén con el pecado original, ¿verdad? Lo que se llama el pecado original por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. El mismo David dijo en cierta ocasión: en pecado me concibió mi madre. No es simplemente que David era un hijo de fornicación, sino que reconocía la maldición del pecado en el género humano. Que a través de la historia el pecado se ha propagado en grande escala y en grandes proporciones. Una epidemia espiritual, una epidemia más mortandad que la epidemia del coronavirus. Gloria sea al Señor. Amén. Y después del diluvio, la generación postdiluviana comenzaron otra vez con el virus del pecado, con el pecado de Can, cuando se puso a ver la desnudez de su padre Noé, y terminará con las plagas que traerán los 7 juicios apocalípticos. Como dice Apocalipsis 15:1, ángeles que tenían
las 7 plagas postreras. Ahora preguntamos nosotros, ¿cuál es el antídoto contra la pandemia del pecado? Hoy los chinos, todo el mundo está buscando el antídoto, todo el mundo está buscando la medicina, todo el mundo está buscando la solución al coronavirus. Yo quiero decirle que el coronavirus y toda pandemia es resultado de la pandemia peor, que es el pecado. Amados hermanos, pero ¿cuál será el antídoto contra la pandemia del pecado? Oremos por el antídoto que pronto se descubra, ¿verdad? Para poder detener, amén, esta pandemia. Pero la pandemia del pecado, el antídoto, amén, uno es obedecer a Dios y su palabra. Este es el antídoto contra la pandemia del pecado. Obedecer a Dios y obedecer su palabra. Usted no me diga a mí que obedece a Dios y no obedece lo que dice la palabra del Señor. Muchas personas pretenden obedecer a Dios, pero no obedecen la palabra. El que no obedece la palabra de Dios no obedece a Dios. Cristo Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú amas a Dios, tú guardas lo que la palabra de Dios nos enseña. El segundo antídoto contra la pandemia del pecado es la sangre de Cristo y la señal del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Primero, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, el aceptar a Jesucristo, que Él murió, amén, por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, aceptarlo, convertirnos a Él, dejar de hacer lo malo para que el Espíritu Santo nos selle. Amén. Que la señal del Espíritu Santo esté en nuestras vidas, indicando que somos hijos de Dios, que somos propiedad de Dios. El tercer antídoto es huyendo a toda contaminación. Como hoy el gobierno, los líderes, ¿verdad? Nos están diciendo que nos cuidemos de contaminarnos y de contaminar a otros. Como decía hermano, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que desinfectar todo objeto. Si estamos enfermos, nos quedamos en la casa hasta ser sanados, hasta que pase el periodo. Amén. Tenemos que tener una buena alimentación y que tenga vitamina C, y la C representa a Cristo, hermano Camacho. ¿Verdad? Nosotros tenemos en lo físico tener esas cosas, pero en lo espiritual tenemos que tener la vitamina C, la C de Cristo Jesús. Tener a Jesucristo espiritualmente en nuestras vidas. Amén. Tenemos que huir. Amén. Para tener una buena, amén, o para no contaminarnos, tenemos que espiritualmente huir a la idolatría. Porque Jehová mandó, ¿verdad?, la plaga, las 10 plagas a Egipto por la idolatría. Y dice que mandó una plaga sobre los primogénitos. ¿Por qué? Porque los primogénitos, los hijos varones, eran dioses en aquel entonces. Y no simplemente en aquel entonces, hoy en día, en el pueblo cristiano, pensamos que la idolatría es simplemente adorar una imagen. Pero no, cuando tú prestas, amén, más atención a tus hijos, a tu trabajo o a otra cosa y desobedeces a Dios porque ama más eso, porque ama más tus hijos, porque ama más tu trabajo, porque ama más otras cosas, tú estás desobedeciendo a Dios. Tú eres un idólatra. A veces pensamos que son los católicos los idólatras, pero habemos cristianos que somos muy idólatras. Y a veces desobedecemos a Dios por eso que amamos, por eso que decimos querer. No, hermano, amén, la idolatría no es solamente adorar una imagen,
es adorar y poner frente de Dios a otra persona o a otra cosa. Gloria sea la palabra. Y prefieren hacer lo contrario, ¿verdad? Porque aman más esas cosas. Dios nos guarde, Dios nos cuide. Otro de los antídotos contra la pandemia del pecado es huir de la mundanalidad y de la carnalidad. O somos de Dios o no somos de Dios, ¿verdad? No es que nos vayamos para Marte ni para Júpiter, es que nos guardemos de las prácticas pecaminosas que practica el mundo impío, que practica el mundo que no conoce a Dios. Gloria sea al Señor. Y de la carnalidad, cuidarnos de los deseos carnales, ¿verdad? No darle gusto a la carne, sino darle gusto al Espíritu Santo. Y a veces tenemos que sacrificar la carne, a la carne con sus deseos, la carne con sus pasiones, las tenemos que sacrificar en el altar de la obediencia y de la fe a Dios, para que Dios nos bendiga. Otro de los antídotos, amén, contra la peor pandemia, que es el pecado, es huir de las falsas religiones. Aleluya, sí, amén, tenemos que cuidarnos de las falsas prácticas religiosas. Y usted me dirá, pastor, pero ¿cómo yo sé que esas prácticas son falsas? Porque si están contra la palabra de Dios, son falsas. No es la verdad, ¿verdad? Las prácticas verdaderas, ¿verdad? Están registradas en la palabra del Señor. Y por último, huir de la dureza del corazón. Hay personas que saben que Dios es Dios, que la Biblia es la verdad, que lo que se predica es la verdad. Ellos saben la verdad, pero prefieren mantener su corazón endurecido. Eso es así. Como endureció, amén, el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando el profeta una vez le dijo, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua y caminar por ella y hallaréis descanso para vuestras almas. Para vuestras almas, dijeron ellos, no iremos. Y así hay gente, así hay llamados religiosos, así hay personas que quizás no lo digan con la boca, pero lo dicen con sus hechos, ¿verdad? Y una de las cosas que tenemos que dejar es el endurecimiento del corazón. Tenemos que aprender a humillarnos, a someter nuestro corazón al Señor. Esos son, ¿verdad?, los antídotos contra la peor pandemia, que es el pecado. Amén. Por lo tanto, ya comenzaron las plagas, todavía no ha llegado la gran tribulación, ya comenzaron las plagas a manifestarse. Hermano, vamos a obedecer a Dios, vamos a servir a Dios de corazón, vamos a mantenernos fiel a Dios para que estas cosas no nos alcancen. Y cuando llegue el periodo de las 7 plagas apocalípticas, ya nosotros como iglesia de Jesucristo no estemos aquí. Amén. Cuidémonos de la pandemia del coronavirus. Hagamos limpieza, pero cuidémonos también, sobre todo, de la pandemia peor, que es el pecado. Y vamos a limpiarnos, vamos a purificarnos, vamos a someternos a Dios, para que Dios, como guardó Israel aquella noche de mortandad, de plaga de mortandad, Dios nos guarde a nosotros, guarde nuestro hogar, guarde nuestra familia, guarde nuestro pueblo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde, amén, que la peor pandemia se llama el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Oramos, hermano Camacho. Amén.